¿Me pueden confirmar que se ve, por favor? Sí, doctora, se visualiza sus diapositivas. Ya, perfecto. Entonces, la sesión 11 del día de hoy es prevención de la violencia, atención y recuperación de las víctimas. Y claro, obviamente dentro de este tema están los ejes que corresponden a cuáles son los criterios, ¿no es cierto? Diversos criterios, porque no solamente son algunos de los criterios que ha establecido el Poder Judicial en sus sentencias, sino también criterios que ha establecido el Ministerio Público, por ejemplo. Yo les estoy trayendo porque los niveles de riesgo y factores de protección en todos los tipos de violencia han creado controversia, pero la que más ha creado controversia ha sido la relacionada a la evaluación de la violencia psicológica. Esa es la que he preparado para ustedes el día de hoy. Entonces, sin más, ese es el temario que me señalaron que era para el día de hoy. Como ustedes pueden ver, vamos desde todos los servicios que presta los sistemas de atención, la valoración del riesgo, ahí es donde vamos a ver el tema de violencia psicológica y también daño psíquico, implementación de registro de hogares de refugio, reeducación de personas agresoras. Les he traído un videito testimonial, por ejemplo, del tratamiento penitenciario para personas agresoras pero privadas de libertad, y también el tratamiento para personas agresoras en medio libre. Es decir, todo el panorama, desde que vamos haciendo la prevención hasta el momento final en el cual hay ya, vamos a decir, iniciativas, programas que han logrado resocializar a los agresores. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de los servicios que brinda el Estado, ¿ok? Dentro de estos, todos están amparados en la creación del Sistema Nacional de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia. Así también el Poder Judicial tiene su propio sistema, ¿no es cierto? Que básicamente estaba enfocado en el momento en que recibieron facultades, el gobierno actual, ¿no? Se hicieron algunas ampliaciones para permitir que hubiera el Sistema Nacional de Justicia, ¿no es cierto? El Sistema Nacional de Justicia tiene intervenciones directas. Dentro de estas, por ejemplo, puedo señalar el RUBA, el Ministerio de la Mujer tiene su centro de altos estudios relacionados a temas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, tiene un observatorio, es decir, todo este sistema nacional que se ha creado no solo se ha creado para que un solo ministerio trabaje, sino para que de manera articulada cada ministerio, en base al presupuesto que les ha asignado anualmente, ¿no?, presente alternativas para la prevención, atención, sanción, ¿no es cierto?, de cualquier tipo de violencia dirigida contra la mujer y o los integrantes familiares. Estas son el marco normativo, pero este sistema, ¿para qué fue creado? Fue creado para poder coordinar, planificar, organizar, ejecutar. ¿Cómo? A través de estas acciones articuladas. ¿Pero para qué? Nosotros hemos descubierto que no solo en el servicio del Ministerio de la Mujer, sino en todos los servicios, tenemos un 45% de personas, ¿ok?, que vienen en el primer momento en el cual han sido agredidas. El primer momento del primer golpe, o el primer momento en que se les ha levantado la voz, o el primer momento en que las personas se han atemorizado por la reacción que ha tenido su pareja con un determinado tema, ¿no?, determinado problema que no pudieron resolver, determinada situación que les parece que amenaza su integridad física o psicológica. Y entonces la idea es fortalecer las intervenciones que tengan los diferentes sectores para que en ese 45% de personas que no llegan a configurar que se les dé un descanso médico o una incapacidad para poder trabajar, antes de llegar a eso, la prevención está en este 45% de personas que llegan al servicio la primera vez, ¿no? Entonces, es eso lo que a lo que nos está apuntando el sistema con el tema de la prevención. Ahora vamos a ver cuáles son las intervenciones para prevenir. Luego de eso viene la parte de la atención, es decir, la persona ya está lesionada, se ha cometido contra ella una falta, se ha vulnerado su integridad física, psíquica, psicológica. Y entonces, para eso también hay otro tipo de servicios, que como digo, no solo lo presta un ministerio, sino que el Ministerio de la Mujer, vamos a decir, es el ente rector en la materia. Y es la cabeza del sistema. Y luego tenemos protección, en donde ahí sí participa la policía, el Poder Judicial, Fiscalía, ¿no? Hay otros actores distintos, también el Ministerio de Salud y, por qué no, también el Ministerio de Educación. Entonces hay 6 puertas por las cuales una víctima puede llegar a los servicios del Estado.
Finalmente tenemos el INPE, que tiene programas de reparación, de reeducación del agresor, ¿no? Acá en el Perú, por ejemplo, no está muy desarrollado todavía, no tenemos eso, al menos no en los niveles que otros países lo tienen, pero cuando una mujer es víctima de violencia y se ha comprobado, ¿no es cierto? Vamos, es una violencia fehaciente, en otros países hay una indemnización civil, ¿no es cierto?, que de alguna manera repara el daño que esta persona ha sufrido. Por ejemplo, si una persona ha dejado de ir a trabajar 10 días, 20 días, un mes, ¿no?, dependiendo de la gravedad de la violencia que ha recibido, la pareja o la persona que la ha agredido está en la obligación de repararle indemnizándole, ¿no? El concepto de la indemnización civil aquí todavía, vamos a decir, no se ha desarrollado, creo yo, en todo el potencial que debería tener, ¿no? Porque normalmente nosotros buscamos sancionar al agresor, quizás el agresor merezca una sanción penal, sí, pero la persona que fue agredida no ha sido resarcida. Entonces, en otras legislaciones, se trata primero el tema del resarcimiento o de manera paralela a la sanción penal. Entonces, en eso todavía considero que podemos mejorar. Porque las indemnizaciones que se dan son realmente muy escasas, por decirlo menos, o sea, no compensan el daño, que además no es un daño de ahora, es un daño que se prolonga a veces en el tiempo cuando se da daño psíquico, ¿no? Cuando ya llegamos a ese nivel, la persona va a pasar por mucho tiempo en el cual va a estar en una secuela. Va a requerir esta misma persona que ha sido agredida mucho tratamiento. ¿Y quién va a subvencionar ese tratamiento? ¿No? Si bien es cierto hay servicios, los servicios también tienen limitaciones. Hay determinado alcance que tiene el servicio, hay determinada cobertura que tiene el servicio. ¿Qué es lo que se pretende lograr entonces? Prevenir y erradicar de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar a corto, mediano, largo plazo. Entonces, este Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia es el encargado de asegurar el cumplimiento de toda política pública que se oriente a la intervención del Estado en estas materias, ¿no? En la materia de prevención, atención, protección, reparación y, por qué no decirlo también, la reeducación del agresor, que también es otra de las finalidades de la ley 30364. ¿Cuáles son los principios que se le van a aplicar a este sistema? La especialización, es decir, la atención diferenciada de acuerdo a necesidades, la articulación en los sectores en 3 niveles de gobierno, ¿no? Local, provincial, nacional. La participación ciudadana, el permitir que también la ciudadanía opine, ¿por qué no?, con respecto a alguna política, algún programa, alguna intervención que se esté realizando. Siempre tener presente el principio del interés superior de la niña, niño y adolescente, y que la intervención sea focalizada y incluida en los planes de acción local. Entonces, estos objetivos que pretende el sistema nos han llevado a desarrollar algunas líneas de trabajo. La primera es la implementación de un sistema de atención integral de calidad, ¿no? En que yo tenga la capacidad, los especialistas tengan la capacidad de articular oportunamente, detectar la violencia contra las mujeres, lograr el cese de estas manifestaciones de violencia, brindar a las víctimas protección efectiva y apoyo necesario para hacer posible su recuperación. Sancionar también a las personas agresoras e involucrarlas en procesos de reeducación. Esto básicamente se le ha encomendado en un primer momento, históricamente hablando, a los centros de emergencia mujer, pero con el paso del tiempo y nuevo presupuesto y nuevas alianzas, nos hemos dado cuenta que el CEN modelo, o sea, los centros de emergencia mujer modelo, propugnaban la idea de que yo debía tener en un solo lugar los servicios de todo el Estado. Es decir, yo en un lugar yo debería tener un policía, debería tener un fiscal, debe tener un representante del Centro de Emergencia Mujer, y el Centro de Emergencia Mujer ofrece pues también abogado, psicólogo, trabajador social, promotor, ¿no? Todo de manera gratuita. Si la persona además requería otro tipo de asistencia legal, también debería haber una persona del Ministerio de Justicia. Entonces, por esa razón pueden ustedes observar que hoy en día, si bien es cierto, no está todo incluido dentro de un centro de emergencia mujer, lo que se ha hecho en la práctica es
todos han tratado de colocarse juntos, ¿no? Orientando la nueva política, la ley 3364, a que la mujer esté colocada en el centro de la atención como titular de derechos, es decir, distinta a la ley anterior que colocaba a la mujer como una víctima que había que proteger. Ahora no. Ahora es una ciudadana en todo su potencial, sujeto de derechos, que le reclama, ¿ok? A los demás, le reclama al Estado que garantice su integridad física, sexual, psicológica, en el espacio público y en el espacio privado. Entonces, como ustedes ven, el desafío es bastante grande, ¿no? Considerando que de 33 millones de peruanos, la mitad somos mujeres, ¿no? Y que todas ellas eventualmente en algún momento de sus vidas, como señala la Organización Mundial de la Salud, de los estudios que se han realizado entre mujeres de 15 a 49 años, una de cada 3 ha sufrido una vez en su vida un episodio en el cual alguien, normalmente varón, ha ejercido violencia contra ella en múltiples formas. Entonces, si una de cada 3 en el mundo ha sufrido ello, es probable que en el Perú tengamos una proporción similar. Entonces, para poder lograr un cambio verdadero, lo que tenemos que hacer es desarrollar un cambio del patrón cultural. Es decir, todas estas relaciones que no funcionan, que ahora les están denominadas como relaciones tóxicas, no son otra cosa que relaciones en las cuales una parte, una miembro de la pareja, no considera que la otra tenga los mismos derechos. No la ve de igual a igual, la ve en una condición inferior. Le niega su autonomía física, su autonomía sexual, la autonomía para la toma de decisiones, la autonomía para tener los recursos económicos que requiere para poder desarrollar su proyecto de vida. Y al negarle esas autonomías, lo que está haciendo es colocarla en una situación diferente a donde debería estar como sujeto de derechos, porque la Constitución nos iguala, ¿no es cierto? Todos somos iguales, ¿no? Y esa desigualdad de poder que está colocando hace que la mujer sea la más propensa a encontrarse en una situación de desventaja. Y la desventaja no sería tan grave si no fuera porque cuando la desventaja es bastante considerable y la persona empieza a perder la facultad de decidir por sí misma, ya se empieza a afectar su dignidad humana. Entonces hay que remover todos estos obstáculos que impiden que las personas no veamos de igual a igual, pero eso es luchar contra un patrón cultural y bueno, estamos mejorando, yo diría que de 20 años atrás aquí hemos mejorado bastante. Yo veo a las nuevas generaciones completamente seguras de cuál es su lugar en el mundo, al menos en el caso de mis alumnas, de mis estudiantes, de mis colegas. Tiene muy claro cuáles son sus ambiciones, cuál es su proyecto de vida que tiene y que sí, por supuesto, quiere formar una pareja, pero quiere formar una pareja en la cual haya una democracia que permita que cada uno valore, ¿no es cierto?, los talentos, ¿no?, de su pareja, y ellos quieren sentirse igual que ellos, quieren sentirse respetados, apreciados, ¿no es cierto? No puede haber competencia en una pareja. No es esa la idea de tener una pareja. Entonces, esta nueva forma de pensamiento que les estoy explicando es lo que también es parte de los programas de reeducación de los agresores. Hacer seguimiento y monitoreo de las políticas públicas, eso se encargan los especialistas de cada ministerio, que cada 4 años tienen que informar a las instancias y a los mecanismos internacionales sobre cómo vamos en el avance, ¿no es cierto?, para concretar los logros de la CEDAW, de Belén do Pará, ¿no? Cada 4 años el Estado peruano tiene que hacer un informe. El Ministerio de la Mujer consolida los aportes de todos y en base a ello la política pública va cambiando. Porque la política pública lo que trata es de resolver un problema. ¿Cuál es el problema que se ha detectado? El problema es la discriminación estructural hacia las mujeres. Ese es el problema estructural. Entonces, ese problema es el que se está tratando de resolver a través de las políticas que, ya sea con acciones sectoriales o multisectoriales, puedan tender y están todas orientadas a la prevención. Porque se ha descubierto a nivel mundial que lo único que logra frenar la violencia, o por lo menos tener un horizonte de trabajo sobre el cual iniciar acciones, es
el tema de la prevención. Esta misma labor de vigilancia va a garantizar el cumplimiento de las políticas públicas y los planes nacionales. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas ha creado un presupuesto participativo multisectorial solo y exclusivamente dirigido al tema de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Entonces ahora cualquier presidente o presidenta de la República puede voltear y le pregunta al MEF, ¿cuánto estamos gastando en violencia? Que el MEF le va a dar una respuesta. El MEF va a mirar esa partida y va a decir, acá están todas las intervenciones en violencia que se hacen a nivel nacional. Creo que es el 0.02. No es mucho, pero lo importante de este avance de haber considerado una partida presupuestal multisectorial en la cual todos ven reflejados sus esfuerzos es lo que permite que realmente la política pública tenga un horizonte de largo trabajo. Porque nadie ha dicho que vamos a lograr cambiar el patrón cultural en un año, en dos, en un gobierno o en dos, pero por lo menos hemos empezado destinándolo algunos recursos y ya los puedo mirar. Yo puedo saber cuánto ganan, cuánto invierten cada poder del Estado y cada ministerio para ver el tema de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar. Finalmente, todas esas instituciones tienen que articularse. Yo no puedo ir, por ejemplo, a hacer un operativo, ¿no es cierto?, para rescatar niñas y adolescentes que están siendo obligadas a mendigar a las 11 de la noche en el paradero, y en donde yo no veo ningún adulto que les esté cuidando, prácticamente están dedicadas pues a la mendicidad, ¿no? O están siendo explotadas quizás sexualmente por alguien, ¿no? Yo tengo que hacer un operativo. Yo no puedo como Ministerio de la Mujer aparecerme. Yo no puedo como ciudadana oficiosa aparecerme tampoco. Como abogada preocupada, no, porque todo eso requiere una articulación. Tengo que aparecer con fiscal, tengo que aparecer con auxilio de la fuerza pública. Entonces, así, para distintas intervenciones que se tienen que hacer, todos los ministerios tienen que articular, si no, nos atropellaríamos en la cancha. Entonces ahí, cuando empezamos a evaluar el tema de riesgo, decimos, ok, pero el riesgo que evalúa el Instituto de Medicina Legal no es igual al riesgo que evalúa el Centro de Emergencia Mujer. El informe psicológico del CEM no es igual al informe psicológico del perito forense, obviamente, porque sus funciones son distintas. Ahora lo vamos a ver. Este programa, el programa Aurora, ¿no?, que es el Programa Nacional contra la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del Grupo Familiar Aurora, ha sido creado con la finalidad, por ejemplo, ¿no?, de contribuir con la erradicación de la violencia y todo lo que está sustentado en la Ley 3364. Pero su objeto es implementar servicios especializados. Su objeto no es determinar quién es el culpable, dónde está la evidencia, preservemos la evidencia. Ese no es trabajo del Ministerio de la Mujer. El trabajo del Ministerio de la Mujer es, ahora lo vamos a ver por partes, ¿no es cierto?, es brindar este servicio especializado de prevención, atención, acompañamiento, ¿no es cierto?, a la víctima que llega por primera vez al servicio. ¿Será ese el trabajo de la comisaría? No, tampoco. La comisaría tiene otra función. ¿Se dan cuenta? Somos una cadena de varios pasos para poder llegar, ¿no es cierto?, de manera articulada, oportuna, eficiente y eficaz a un resultado. ¿Cuál es el resultado de la víctima? La víctima ya no quiere que le pegue, ya no quiere que la golpeen, ya no puede más con el maltrato de la pareja. ¿Cuál es el resultado? Vuelvo a preguntar, el resultado es conseguir a la señora una medida de protección, lograr ponerle a buen recaudo a ella y a sus hijos, ayudarla a buscar referentes familiares que la puedan acoger, ¿no? Y así sucesivamente. Hay varias acciones que el programa desempeña. Algunas de sus funciones dentro de este servicio especializado que brinda, disculpen, es la prevención, la atención, la protección, implementar otros servicios relacionados y asistencia económica a víctimas indirectas de feminicidio. Ahora vamos a ver los otros servicios relacionados, no se preocupen. Entonces, en Buen Romance, estas unidades de atención, protección, orientación y reeducación que tenemos son las siguientes. Los centros de emergencia mujer que usted ya debe conocer, que tenemos a nivel nacional, como 430, o más, no sé cuántos han inaugurado. Ahora último sé que cada mes están inaugurando, no tengo la cifra exacta en este momento.
el sistema de atención urgente, el centro de atención institucional, los hogares de refugio temporal, la estrategia rural, la línea 100 y el chat 100. Todos estos son servicios especializados. Las personas que contestan este teléfono son desde psicólogas infantiles hasta abogados especializados en la materia de violencia. ¿Okay? Porque a veces quien llama por teléfono, por ejemplo, a la línea 100 son niños. Normalmente son niños que piden ayuda, ven que su papá le pega a su mamá, no saben qué hacer, pero conocen el número. Es fácil de memorizar, por eso se escogió ese número. El número iba dirigido a niños de escuela, para que los niños de escuela pudieran memorizar rápidamente, ¿no? Este número se escogió, había para escoger el 100, el 101 y el 109. Escogimos el que era más sencillo de memorizar para un niño pequeño. Entonces escogimos la línea 100. Y esto es lo que se distribuye en los colegios, ¿no? Entonces, este sistema, ¿no?, que promueve, atiende a quiénes, a mujeres, a integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual, así como atención y protección de víctimas, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta persona está siendo conducida por un efectivo policial. Este probablemente es un centro de emergencia mujer que está dentro de una comisaría. Tenemos varios tipos de SEM. Uno de ellos es SEM dentro de comisaría, porque nos damos cuenta que si el 75% de las denuncias llegan a través de la comisaría, lo lógico es ponernos cerca donde el servicio va a ser necesitado, porque la persona empieza a hacerle preguntas en el sentido de que no se siente muy segura, ¿no? Entonces se siente cómoda hablando con, por ejemplo, sobre un tema de violación, una mujer no se siente cómoda teniendo que explicitar lo que le ha sucedido sola, sin contención emocional, ¿no? Entonces, cuando el policía ve eso, le dice, señora, si usted quiere asesoría, acá el Centro de Emergencia Mujer que está aquí a mi costado, para que usted se sienta más segura, ¿no? Para que le puedan hacer contención emocional, le puedan apoyar. Aquí también hay abogado gratis, ¿no? Para que usted... Y esto es básicamente esta es la fotografía, ¿no? Esta persona está llegando aquí al área legal, ¿no? La estrategia comunitaria. La estrategia comunitaria fue desarrollada para ser extrapolada, vamos a decir, al área rural. ¿Por qué? Porque las personas en comunidad no se rigen en todas las comunidades por la ley que usted y yo conocemos, ¿no? Porque para empezar, están tan alejadas que no hay dependencias del Poder Judicial, o sea, no hay autoridades eh, tipo Poder Judicial, Ministerio Público, ni siquiera llegan, porque están tan lejos, los centros de emergencia. Pero ¿qué cosas sí llegan? Calle por calle, cuando hay calles, ¿no? Casa por casa, cuando son casas, pueden ser chozas, pueden ser caseríos. Una casa puede estar a 2 horas de la siguiente casa, ¿no? Esta estrategia comunitaria es llevada a cabo por facilitadores, agentes comunitarios del Ministerio de la Mujer, que llegan a estos hogares en modo peregrinación, ¿no es cierto?, llevando mensajes de prevención que buscan frenar la violencia contra la mujer. Por ejemplo, aquí Esquispicanchis, ¿no? Está un grupo de mujeres que están en una feria. Este grupo del Centro de Emergencia Mujer se acerca, les ofrece juegos, ¿no? Se sienta a conversar con ellos en el grupo, les dice que los va a atender, ¿no? Y le explican todo como si fuera una suerte de cuento y se adaptan a la manera como ellos ven la vida y la cosmogonía que ellos tienen. Este mismo tipo de intervención se utiliza también en la selva. Pero en todas estas comunidades, ellos se rigen por, en primer lugar, la justicia comunitaria. Esta justicia comunitaria tiene su propio reglamento, tiene su propia manera de hacer justicia. Obviamente, sin transponer el tema de los derechos humanos, sencillamente es su manera de organización y está reconocido este tipo de justicia comunitaria hasta en la Constitución. Entonces, con mucha delicadeza nos acercamos al APU de la comunidad y le explicamos lo que es la violencia, lo malo que significa tener situaciones de violencia dentro de la comunidad, que es mal ejemplo, ¿no?, al resto de la comunidad, y se logra resolver junto con el APU comunitario de la comunidad los casos de violencia. Se coloca a esta autoridad ahí porque es la autoridad que ellos reconocen. Cuando la situación escala de, vamos a decir, un empujón, un golpe, algo que podemos calificar como violencia, vamos a decir, lesión leve, ¿no?,
a una violación sexual, algún tipo de intento de feminicidio, el mismo APU autoriza a la mujer para que en compañía de los especialistas de la estrategia comunitaria se dirija al pueblo más cercano para hacer su denuncia. Pero, como digo, esto es cuando le escala la violencia. Cuando la violencia no es tal, dentro de la misma comunidad, he visto yo, me han explicado el servicio de atención rural, que es otro parecido a este, ¿no? Esta estrategia comunitaria empezó con facilitadoras y ahora ha sido tan exitosa que ya se está convirtiendo en un servicio, ¿no? Ahora lo vamos a ver, el servicio de atención rural. Ha crecido, ¿ok? Se ha extrapolado, la gente lo está aceptando. No en todas las comunidades se tiene el mismo éxito, eso también es cierto. Pero si tuviéramos que hacer un promedio, de 10 comunidades, 7 aceptan la intervención, el apoyo, el auxilio, la explicación, vamos a decir, que trae la estrategia comunitaria de por qué no se debe golpear a la mujer, por qué no se debe golpear a los hijos, hay pautas de crianza más saludables, ¿no? Hay otros medios para resolver sus diferencias. Y colocan siempre al APU como la autoridad que va a dar la última palabra. Pero obviamente al primero que se acerca es al APU de la comunidad. A él le explican absolutamente todo lo que quieren hacer y es solo con el permiso de él que pueden intervenir. Entonces, de 10 hay 7 que aceptan la propuesta y hay 3 que dicen, no, no tenemos interés. Acá tenemos otra manera de ver las cosas, nosotros nos regimos por nuestras propias reglas, no necesitamos otras ideas. Pasará un tiempo hasta que estas personas pues cambien de opinión. Entonces, aquí está en ficha, ¿no es cierto? Todo lo que brinda el Centro de Emergencia Mujer, estos son todos los servicios que brinda, ¿no? Una pequeña ficha en la admisión, psicología, legal, social y el tema del promotor, ¿no? El promotor está como, vamos a decir, 2-3 kilómetros alrededor del Centro de Emergencia Mujer y extiende sus redes para formar alianzas estratégicas y hacer notar, ¿no es cierto?, la presencia del Centro de Emergencia Mujer. En estudios que ha realizado la Universidad de Lima, ha logrado determinar que en los lugares donde hay un Centro de Emergencia Mujer, ni bien se inaugura el Centro de Emergencia Mujer y empiezan a aparecer los otros servicios colaterales que auxilian al Centro de Emergencia Mujer en la cadena de atención de la víctima, los casos disminuyen en un 20%. O sea, hay un efecto directo en, vamos a decir, las personas que antes golpeaban o los agresores potenciales dejan de hacerlo o por lo menos aminoran, ¿no es cierto?, saben que hay una persona que los está vigilando y la comunidad le señala al Centro de Emergencia Mujer, ahí, en ese edificio a la señora le pega. Ahí, en esa casa de ahí a la señora la golpea. Es decir, la gente ya sabe a qué se dedica el Centro de Emergencia Mujer y es receptiva cuando el promotor inicia pues su trabajo, ¿no? Y hay muchos que se convierten con el paso del tiempo en facilitadores también de la misma comunidad. Los tipos de Centro de Emergencia Mujer que tenemos y que brindan el servicio actualmente son el SEM en comisaría, el SEM dentro del Poder Judicial, como ustedes pueden ver, aquí está Quiplicanchis, aquí está la sede judicial del Poder Judicial, ¿no? Nosotros trabajamos al costado dentro del mismo centro, y también tenemos dentro de un centro de salud. Estos son los SEMs que se han implementado a julio del 2023, teníamos 431, no sé, a la fecha, este es el último mapa que he podido conseguir. Como ustedes pueden observar, tenemos 245 que son regulares, o sea que trabajan los 7 días de la semana, 7 por 24, ¿no? Tenemos 185 que ya están en comisarías, que son los puntitos verdes, y finalmente tenemos uno en un centro de salud. También tenemos el servicio de atención telefónica 100 que les estaba comentando, que fue pensado y dirigido a niños, niñas y adolescentes. Por eso las primeras trabajadoras del SEM que se contrataron, de la línea 100 que se contrataron eran todas psicólogas infantiles y abogados, obviamente. Porque si la psicóloga tenía alguna duda, el abogado estaba acostado para poderle facilitar la información. Entonces contratamos un abogado y 4 psicólogas infantiles.
Comenzó el servicio, me acuerdo, un 13 de mayo. Hasta el día de hoy se han atendido más de 50.000 personas. Y en la pandemia la cifra se extrapoló. Con el paso del tiempo hemos llegado a tener hasta 50 operadoras de servicio a nivel nacional. ¿Qué hace el centro, la línea 100? La línea 100 deriva, cuando el caso es muy urgente, al SAU, al Centro de Atención Urgente. Hace referencias a las personas, porque a veces las personas llaman a pedir otro servicio que también está relacionado con su emergencia por violencia. Una persona llama hasta para preguntar ¿a qué hospital me puedo atender? Esto es lo que tengo, estoy desesperada. También se brinda ese tipo de orientación. Se brinda contención emocional. O sea, se le escucha a la persona y se le da soporte, ¿no? Y se le indica cuál es su centro de emergencia mujer más cercano, si es que desea continuar con la atención. También se atienden llamadas de retorno, cuando ya se satura la central. Y bueno, hay coordinación telefónica de urgencia para casos de violencia familiar o sexual que requieren urgente intervención. Por ejemplo, aquellas coordinaciones para que la comisaría de un lugar intervenga en el momento que una mujer está siendo maltratada por su pareja. Y bueno, cualquier otra acción tendiente a salvaguardar la integridad física de la persona. También tenemos Chat 100. Este fue un pedido que vino de adolescentes y de jóvenes. Decían, la línea 100 siempre está saturada y además yo lo que quiero hacer es conversar en línea con una persona. Y entonces fueron los adolescentes los que nos incitaron a crear esta mensajería. La mayoría de ellos busca consejos sobre educación sexual. En otros casos, la mayoría está en la etapa del enamoramiento y del noviazgo y quieren orientación psicológica para prevenir situaciones de riesgo de violencia física, psicológica o sexual. El chat es obviamente confidencial, pero ahora se puede acceder por el celular, por la computadora, por la laptop. Entonces se le brinda información y también se le hace hincapié que debe iniciar la consulta sobre temas que le preocupen, ¿no? Como por ejemplo prácticas sexuales que no comprenda, información relacionada a su educación sexual que no comprenda. Se le motiva para que se sincere y converse con sus padres, porque debe ser de sus padres de quien debe recibir esa información. Si el adolescente manifiesta que sus padres no le quieren brindar esa información, nosotros derivamos a quien corresponde, ¿no? Que es en realidad el Ministerio de Salud, que tiene una estrategia que está pensada también para adolescentes, pero se le brinda información básicamente cuando la persona me dice, yo creo que mi pareja no me quiere por estos motivos, ¿no? Y uno mira esas características que el adolescente describe y son características, digamos, de actitudes que podría estar teniendo una persona mucho mayor que ellos. Y cuando se le empieza a preguntar al adolescente qué edad tiene la persona con la que se está relacionando, a veces nos cuelgan el teléfono, después se arrepiente que vuelven a llamar. Y es así como hemos ido de la casuística mirando que a veces ellos entablan conversaciones en línea con personas que son pedófilos o están buscando explotarlos sexualmente, ¿no? Y se les advierte sobre eso también. Este es el Centro de Atención Institucional. Este centro brinda una intervención especializada e integral en hombres con sentencia de violencia familiar, que son derivados directamente de los juzgados de familia o de paz con el propósito de que reconstruyan, ¿no es cierto?, su imagen masculina en base a modelos igualitarios y de respeto, y que además aprendan técnicas para racionalizar críticamente sus propios pensamientos. ¿Ok? Todas estas creencias, todas ideas con las cuales algunos hombres interpretan y perciben a las mujeres, no son del todo correctas. Entonces, y ustedes verán, correcta con respecto a qué, correcta con respecto a inferiorizarlas, estigmatizarlas, humillarlas, estereotiparlas, hacerlas sentirse inferiores o no tomar en cuenta sencillamente sus opiniones. Entonces, estos centros de atención integral son parte de la reeducación de este agresor
son parte de lo que él tiene que aprender para, en la mayoría de los casos, ¿no? Poder recuperar a su familia, ¿no? Ya les voy a mostrar a ustedes la estadística de recuperación. Entonces atendemos casos, en primer lugar, que llegan derivados del juzgado. En la segunda etapa, esa es una primera etapa, la persona llega, primordialmente tiene que reconocer, para poder ser candidato, ¿no? Tiene que reconocer que ha cometido un error y tiene que tener el propósito de cambiar o por lo menos abrir la puerta para exponerle las ideas. Entonces, no todas las personas que mandan al juzgado son totalmente aceptadas. Hay momentos en los cuales se tiene que informar al juzgado que el señor Pedro Pérez, ¿no? Si bien es cierto, se ha presentado a la primera sesión, no lo hemos visto nunca más. O sea, si el señor se ha retirado del programa y nosotros informamos al juzgado que no ha cumplido con el mandato judicial que indicaba que el señor tenía que seguir un tratamiento de 6 meses. Entonces, el juez hace apercibimientos, ¿no? Porque se le está dando la oportunidad de recibir este tipo de reeducación. Si la persona no tiene propósito de enmienda y además no cumple con el mandato judicial, el CAI ya no lo puede recibir. Tiene que, como hay personas en espera, tiene que ocupar el espacio que le dedicaba este señor, que no tiene propósito de continuar, con otra persona. Finalmente se le va, si la persona vuelve en una segunda etapa, se le va a hacer terapia individual. En esta terapia individual se va a buscar que el señor reconozca, ¿no? Que ha cometido un error, ¿no? También que nos cuente cómo él vive su masculinidad, algunos aspectos de su historia personal que hayan podido detonar que él se comporte de esta manera y que se convierte en un riesgo no solo para la pareja actual, sino para cualquier otra pareja que tenga en el futuro, hasta para inclusive sus propias hijas. Y finalmente, cuando la persona ha pasado por varias sesiones, ¿no? Se va a realizar una última evaluación y este informe se le va a enviar al Poder Judicial. Y el Poder Judicial, inclusive, si no está convencido, porque parece que el señor no ha pasado tan bien el curso, puede ellos, antes de decirle ya, señor, puede usted cumplir, ya terminó usted sus sesiones, ya puede usted tratar de reiniciar la recuperación de su propia familia, ¿no? Ya usted está apto, ¿no? Ya puede dejar de cumplir la medida de resocialización. Ya ha concluido la medida. Le vamos a levantar esta medida que le habíamos puesto como conducta, ¿no? Como regla de conducta. Y entonces le puede el juez inclusive pedir una evaluación de su equipo multidisciplinario. Y si resulta que llegan a la conclusión de que el señor no está todavía apto, no se ha resocializado, no se ha reeducado lo suficiente, pueden ordenar que pueda pasar por el programa por una segunda vez. ¿Ok? Hasta 6 meses más, hasta 1 año. En total puede ser hasta 1 año. La mayoría de las sentencias vienen por 6 meses. Algunas vienen por 9 y hay otras que esperan los 6 meses o los 9 meses, piden una segunda evaluación. Si ven que las cosas no han cambiado, las circunstancias siguen igual, les ordenan 6 meses más. Entonces aquí está lo que les estaba explicando de la estrategia rural, ¿no? Tiene un componente de fortalecimiento de sus redes institucionales y comunitarias, un componente de sensibilización y desarrollo de las propias capacidades de las mujeres, y un tercer componente de implementación de una ruta de atención, es decir, junto con todas las mujeres se pone de acuerdo en el caso de que alguna de ellas tenga algún problema, esta es la manera como nos vamos a comunicar y estos son los pasos que vamos a seguir, ¿no? Dentro de esta estrategia han colocado, como digo, como autoridad en estas zonas rurales al APU de la comunidad, ¿no? Que vamos a decir el jefe, la persona que tiene mayor jerarquía dentro de la comunidad. El servicio de atención urgente es para casos excepcionales, ¿no es cierto? Hay una articulación interinstitucional muy fuerte, intervienen varios actores acompañando al servicio de atención urgente. Aquí ustedes ven a 2 personas retirando a una menor probablemente de su domicilio, pero lo cierto es que van acompañados de la fuerza pública, es decir, de la policía y también de la fiscalía, ¿no? Ahí hay una intervención conjunta. Y toda esta comunicación se da en el camino mientras están llegando al lugar de los hechos.
Yo me acuerdo que a la semana que abrimos el servicio del SAU, recibimos la llamada por la línea 100 de un niño de 5 años, ¿ah? Que decía, él creía que estaba jugando, ¿no? Pero decía, están matando a mi mamá. El niño tenía 5 años, yo entonces sigo sin comprender cómo fue que tomó el teléfono. Cuando al final le averiguamos sobre el caso, en el colegio al niño le habían regalado un tapete para comer que decía línea 100, atención, ¿no? Y se veía la imagen de un niño tomando el teléfono. Y el niño se acordaba de eso y podía marcar 3 numeritos. Ahí fue que comprobamos que habíamos escogido el número correcto. Efectivamente, el SAU se hizo presente y efectivamente el señor estaba en el acto de estrangulando a la mamá del niño, ¿no? Entonces, la señora se ha salvado de milagro. Yo diría que por esa llamada se salvó la señora. Entonces, eso demuestra que el servicio de atención urgente llega, ¿no es cierto? Quisiéramos tener, obviamente, mucha más cobertura de la que se tiene, pero con el paso del tiempo se han ido incrementando las unidades, esperemos poderlo enviar también a provincias, ¿no? A todas partes. Los hogares de refugio temporal, que era también otro de los temas que teníamos el día de hoy. Si bien es cierto, la norma ha cambiado, la norma decía lo siguiente: hacer hogares de refugio temporal es obligación del gobierno local, regional, provincial. No es obligación del Ministerio de la Mujer. ¿Ok? Era obligación de estos, es una función que se delegó cuando se efectuó la descentralización. Entonces se le decía, vamos a decir, la Dirección General contra la Violencia basada en género, tenía a su cargo el tema del diseño, supervisión, acreditación de los hogares de refugio temporal. Pero nosotros no teníamos ninguno. Entonces empezamos a explorar quién me cede un terreno, quién me cede una casa que ya no estén utilizando. Me voy a todos estos casas requisitoriadas por drogas o por delincuentes o lo que fuera, ¿no? Y de alguna manera el Ministerio de la Mujer estaba prohibido, porque la norma no lo señalaba, ¿no? De construir hogares de refugio temporal. Sí podía implementar si me dan una casa. Eso sí podía hacer. De hecho, tenemos casas que hemos implementado con apoyo de sociedad civil en Cusco, en muchos otros lugares que yo no puedo señalar las ubicaciones porque son confidenciales. Pero hay 41 hogares de refugio temporal a nivel nacional. Todos le pertenecen a sociedad privada. ¿Qué cosa es lo que hace el Ministerio de la Mujer? El Ministerio de la Mujer orienta, da terapias psicológicas, hace talleres, capacita a las personas que brindan este servicio, las acredita y las tiene empadronadas. Nos llega una orden del Poder Judicial diciendo: ¿está usted autorizado para tener, ¿no? Para que esta niña entre en un hogar de refugio temporal? Perfecto. Entonces, el servicio de atención urgente ha traído a la niña al ministerio. Se hacen las coordinaciones con el Poder Judicial, dan la autorización, la fiscalía dice que sí, la niña está en riesgo, el padre es alcohólico, la madre es drogadicta, la criatura no se puede quedar en ese espacio. Ok, el niño va a entrar o a un centro de atención residencial del Ministerio de la Mujer, a INAVIF también puede entrar, pero cuando la madre sale del hogar junto con los niños, los hogares de refugio temporal son la mejor opción. Ahí puede pernoctar la madre con los niños hasta que la madre logre comunicarse con sus parientes en el Perú, Lima, provincias, ¿no? Alguien que pueda darle el apoyo que en ese momento esta madre necesita y además también para ponerla a buen recaudo y que el agresor no la pueda encontrar en tanto la señora consigue sus medidas de protección. ¿Ok? Entonces, estos hogares de refugio temporal, todos están registrados, todos están inscritos, el Ministerio de la Mujer sabe el padrón, tiene la dirección, entonces llaman, hogar, Santa Rita de Casia, tiene sitio, tengo acá una señora con 3 niños. Ah, perfecto, sí, sí tengo lugar, ¿a qué hora lo vas a traer? Coordina, el Ministerio de la Mujer con su movilidad va,
ayuda a la señora a recoger sus pertenencias con apoyo de la policía, recoge la señora lo que tenga que recoger, se desplaza y se quedan ahí en ese hogar de refugio temporal hasta que, como digo, su situación legal se aclare y o sus parientes tomen conocimiento, sus amigos o personas que la puedan recibir. Entonces, cuando la mamá sale de una casa y tiene 3 hijos, o tiene 2, o tiene 1, a veces no es fácil que alguien te pueda aceptar, alguna amiga, obviamente te puede aceptar que pernoctes un par de noches, pero no de manera permanente. Entonces, por eso es que a veces ellas prefieren un hogar de refugio temporal, porque a partir de ahí pueden permanecer entre 3 y 6 meses y empezar, ¿no es cierto?, su proceso de sanación, su proceso de contención emocional, tienen todos los servicios a su disposición para ellas y para sus hijos ahí, sus terapias psicológicas para ella, para sus hijos ahí. Entonces, toda la orientación que ellas necesiten la pueden obtener. Y como digo, el Ministerio de la Mujer lo que hace es capacitarlos de manera completamente gratuita, brindarles, por ejemplo, si necesitan algún tipo de mejora en su infraestructura, también el Ministerio de la Mujer puede destinar parte de los recursos para apoyar a que este refugio sea un mejor lugar, ¿no?, para todas las personas. Y finalmente darle las acreditaciones. ¿Para qué le sirven las acreditaciones a este hogar de refugio temporal? Con acreditaciones, los hogares de refugio temporal pueden conseguir patrocinadores, pueden conseguir apoyo de cooperación internacional, pueden conseguir apoyo de voluntarios. Estos voluntarios pueden ser psicólogos, pueden ser médicos, pueden ser administrativos. Es decir, una vez que se convierten en un hogar de refugio formal, reciben apoyo, vamos a decir, de diferentes fuentes. Hay ONGs, por ejemplo, que se dedican a brindarles alimentos. ¿Ok? Ya es un gasto enorme porque es un alimento que se requiere pues todos los días y de manera permanente, ¿no? Otros brindan ropa, otros brindan, ¿no?, o sea, diferentes cosas, medicinas, etc. Entonces, como ustedes pueden observar, sí tiene un propósito, y además el Ministerio de la Mujer eventualmente supervisa todos estos hogares a nivel nacional todos los años. ¿Ok? Tienen un momento en que revalidan. Normalmente los hogares de refugio temporal revalidan cada 2 años. Hay unos que piden cursos in-house, ¿no?, también se dan. Y estamos ahí supervisando, apoyando para que puedan mejorar sus servicios y su capacidad. Aquí está el manual con todos los instrumentos que se le brindan, ¿no? Se ha hecho un manual específico solo para ellos. Entonces vamos a ver ahora la valoración del riesgo. Ya sabemos que la ficha de valoración de riesgo, ¿quiénes son los que están autorizados a hacerlo? Es la policía, ¿no es cierto? El primer filtro. También puede ser el mismo Poder Judicial. ¿Cuál es la finalidad de la ficha de valoración de riesgo? Busca prevenir la ocurrencia de nuevos actos de violencia que involucren la integridad o la vida de las mujeres denunciantes. Básicamente, prevenir el feminicidio como máxima expresión de violencia contra la mujer por su condición de tal. Este riesgo de violencia se mide, imagínense una balanza con 2 platillos: amenaza y vulnerabilidad, ¿no? Esos son los 2 factores que van a ser analizados en la ficha de valoración de riesgo. Probabilidad e impacto, ¿no? Que quizás es algo que también ahora se utiliza para medir el riesgo en la gestión pública. La probabilidad de que se produzca y el impacto si es que se produce, ¿no? Entonces ahí tengo 4 cuadrantes: alto o bajo, ¿cierto? Tengo un ABC, ¿no? Entonces yo tengo que determinar qué tan probable es que esto suceda. Y si sucede, ¿cuál sería el impacto en la salud, en la vida de esta mujer? Entonces el riesgo de violencia se compone, como he señalado, de amenaza y vulnerabilidad. Se valora también los mecanismos de mitigación que yo voy a emplear. Es decir, no todas las amenazas y todas las vulnerabilidades van a producir el mismo tipo de medida de protección. Yo como abogado litigante, yo puedo pedir del 1 al 10.
¿no? Quiero todas las medidas de protección para mi cliente. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo el juez va a valorar? El juez va a decir, ok, señora, usted puede pedir 10, pero en realidad la amenaza tiene tamaño de 5, ¿no? Y le voy a dar estas 5. O tiene tamaño de 3. Usted no ha medido bien con sus instrumentos. Usted está haciendo lo que su cliente le pide. Pero yo aquí soy el juez, pero también tengo mi apoyo con mi perito forense, que es mi científico. Mi científico me va a decir cuál es el grado de vulnerabilidad que usted tiene, cuál es el impacto de la lesión que ha sufrido la señora, y en base a eso estimaré, ¿no? En base a la salud mental de este agresor que estamos analizando aquí, estimaré cuál es la probabilidad de que esta amenaza se repita. Pero sin instrumentos científicos no lo voy a hacer, ¿ok? Porque podría caer, ¿no es cierto?, en una parcialización, en una subjetividad, y eso no lo vamos a hacer. Entonces nosotros, el Ministerio de la Mujer, ¿no es cierto?, en base a su reglamento, al reglamento de la ley 364, y ha sacado instructivos para diferentes tipos de valoración de riesgo. Por ejemplo, tenemos ficha de valoración de riesgo de mujeres víctimas de violencia en pareja, ficha de valoración de riesgo de niños, niñas, adolescentes víctimas de violencia en el entorno familiar, ficha de valoración de riesgo de personas adultas mayores víctimas de violencia familiar. Para cada caso tengo una ficha. Pero esas son mis fichas como programa Aurora. No confundir con la ficha de valoración de riesgo de la policía. ¿Para qué utilizo estas fichas? Tengo algunas preguntas que son datos generales y luego tengo algunas otras preguntas que me sirven para evaluar el caso. En donde es que yo soy muy delicado y soy muy prudente en la ficha de valoración de niños. ¿Por qué? Porque el niño, como no debe ser revictimizado, en realidad nadie debe ser revictimizado, pero el niño en particular se le debe preguntar lo mínimo porque lo demás lo va a ir a declarar a la Cámara Juez. ¿Ok? Es, por ejemplo, para casos de violencia sexual. ¿Ok? Luego ha habido una actualización de la ficha, en donde en la misma ficha del documento de trabajo se han identificado problemas y se han planteado soluciones para situaciones en corto plazo. Pero en general la ficha que vamos a ver ahora, que la aplica el Ministerio del Personal de la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, lo que está buscando es determinar a quién le voy a dar medida de protección y por qué. Y hasta cuántas medidas, cuánto es el nivel de riesgo que tiene para que yo le dé. Entonces, ¿qué voy a buscar? ¿Qué voy a evaluar en mis niveles de riesgo? Primero, el evaluador va a marcar todos los ítems de acuerdo al relato de la víctima. Va a colocar numeritos en cada recuadro de las preguntas y va a tomar en cuenta los siguientes factores. Primero, los antecedentes de la relación entre la persona agresora y la víctima. Después, las circunstancias de la comisión de la violencia. ¿Dónde está usted? ¿Le pegó? ¿Está usted en la cocina? ¿Está usted en el mezanini? ¿Está usted en el jardín? ¿Está usted en el patio? ¿Está usted en la calle? ¿En dónde está usted? Las circunstancias que dieron origen a la comisión de la violencia. ¿Cuáles son los factores asociados al perfil de la víctima? El perfil de la víctima es cómo, ¿no es cierto? Disculpen un minutito. Es una víctima que es una persona que no tiene factores de protección, no tiene familia, toda su familia vive en provincia, no tiene amigos, nunca sale de su casa, no trabaja, es dependiente emocional, es dependiente económica, está completamente, es una víctima, vamos a decir, típica, ¿no es cierto?, que tiene todos los factores en su contra. Y por el otro lado tenemos una persona completamente abusiva, ¿no?, su pareja abusiva, que tiene factores que lo describen como una persona agresora, celotipia, ¿no? Una persona muy celosa, no deja que la señora salga pero ni a la puerta a recibir el pan, ¿no? Tiene completamente controlados sus horarios de la señora, sus entradas y sus salidas. En el supuesto caso que alguien la quisiera venir a visitar, él siempre se opone, ¿no? Digamos que la señora no tiene vida personal y el señor se dedica a controlarla todo el día. Entonces, es importante que se tenga en cuenta que cuando hablamos de pareja o de expareja, se ha extendido,
¿ok? Lo que nosotros podemos apreciar en la norma, a través de la resolución ministerial 328-2019 del MIM, se ha extendido la figura a no solamente esposo, conviviente y pareja sexual sin hijos, sino también al enamorado o al novio, que no es pareja sexual, pareja unida, exes, toda la fila de exes, o el padre y el hijo en común, pero sin que hayan vivido juntos. Entonces, lo que hay que hacer en el caso de tener al frente a la pareja es que guarden prudente distancia personal entre la víctima y la autoridad. ¿Por qué? Porque la pareja, la víctima, todavía puede estarse sintiendo, desde el punto de vista del mundo subjetivo, todavía puede estar sintiendo aprehensión a venir a declarar. Entonces, para darle un poco de tranquilidad y que la persona no sienta mucha congoja, uno tiene que sentarse bastante distante, sobre todo si es del sexo opuesto. ¿Okay? Aquí tenemos, por ejemplo, los datos principales que están en la ficha. Hay una sección completa para el tema de discapacidad y otra sección completa para el tema de la comprensión. Puede ser que la persona venga a declarar y no hable castellano. Entonces viene a declarar con otra persona. Y a través de esta otra persona estamos intentando comunicarnos con la víctima. Entonces, ahí lamentablemente pues no tenemos intérpretes en todo el Perú. Lo que se ha hecho es buscar personal que vaya a trabajar a los CEMS y también a las comisarías de las zonas rurales que hablen perfectamente el quechua, el aymara, el ahuajún, el chipibo conibo, ¿no? Todos los dialectos que sean propios de la zona, del territorio donde se encuentra. También el lenguaje de señas. Acá sobre esto me comentaba una alumna, me dice, doctora, yo aprendí el lenguaje de señas y cuando me tocó mi primera víctima, que era una niña, adolescente, ella me hacía un lenguaje de señas que para mí era completamente desconocido para mí. Entonces yo le mostraba mi cartilla de lenguaje de señas y ella miraba la cartilla con sorpresa hasta que vino una tía que se enteró que la niña estaba yendo a denunciar. Y la tía nos comentó, lo que pasa es que nosotros le hemos enseñado el lenguaje de señas como hemos podido, o sea, no es un lenguaje de señas oficial, es un lenguaje de señas, vamos a decir, inventado por nosotros mismos en la comunidad, ¿no? Ellos eran aguajún. Pero yo lo que veo ahí que usted tiene, señorita, es probablemente el lenguaje de señas oficial, pero ese no es el que ha aprendido mi sobrina. Yo le voy a traducir. Y hablaba perfectamente con señas, pero sus señas tenían significados diferentes. Entonces esto es para comentarles que cuando la persona no habla, en su mismo entorno crean un lenguaje para ella. Y nosotros tenemos que adaptarnos, buscar como intérpretes a sus familiares, porque no tenemos otra alternativa, ¿no? Salvo que las personas que están siendo denunciadas sean pues precisamente los familiares. Entonces, lo que se pregunta normalmente, mostrándole un calendario a la persona también luego, es para que diga en los últimos 12 meses cuál ha sido el nivel de agresión que ha tenido. Y acá me tiene que marcar del 1 al 5, ¿no? Por ejemplo, si me pone 5, su puntaje final va a crecer un montón, en términos de que tengo que llegar a 19 puntos, ¿no es cierto? Su lenguaje va a crecer un montón. Previamente se le ha solicitado su consentimiento informado, se le ha pedido a la denunciante que indique un calendario las fechas aproximadas en el último año en que fue agredida físicamente por su actual pareja o expareja para buscar un patrón, ¿no es cierto?, en el desenvolvimiento de su historia personal, ¿no? Ver si esta es una violencia de hoy, de un episodio que no se pudo tolerar más, o si viene de larga data, ¿no? A veces me he encontrado en las comisarías con algunos policías que me dicen, no, no, doctora, que me diga cuál ha sido la violencia que he sufrido hoy. Ese es el hecho que voy a evaluar. Y yo le digo, no, señor, está usted muy equivocado. La ficha viene con instrucciones. Si no las tiene, yo se las doy. En las instrucciones dice bien claro que usted le tiene que preguntar a mi cliente cuál ha sido la violencia que ha sufrido en los 12 meses para determinar si la señora a lo mejor ha ido a alguna otra comisaría que usted no sabe, que yo tampoco, ¿no? O la señora todavía está en shock,
Y tiene, al hablar en retrospectiva, podemos usted y yo darnos cuenta si esta es una violencia de un único momento o es una violencia continua, ¿no? Ah, ya, me dijo el policía, entonces le voy a preguntar. Sacó su calendario y le dijo, señor, a ver, acá tiene un lapicito, ve círculo en los días que más o menos usted se acuerda que ha sido golpeada. Y la señora me hizo círculos hasta el mes de enero, ¿no? Entonces, los dos nos dimos cuenta que definitivamente, pues, la señora tenía violencia de larga data. Y en todos estos casos, se le pide a la persona que en su escala del 1 al 5 nos diga qué tan grave ha sido su lesión. Se le pregunta por antecedentes, ¿no?, de todos los tipos de violencia que haga. Se le pregunta si hay amenazas por parte de la persona agresora que ponga en peligro su salud o la vida de la persona agredida o sus familiares. Si existen conductas que impliquen un control extremo por parte de la persona agresora, por ejemplo, si la persigue, la chantajea, la acosa. También se busca obtener información relativa a la existencia de circunstancias que agraven la violencia padecida por la víctima. Es decir, si la persona pues tiene un grado de peligrosidad mayor, consume alcohol, tiene armas, presiona a la víctima para retomar la relación de pareja, ¿no? Es lo mismo que ustedes han podido apreciar aquí. Entonces, como ustedes pueden ver, si la persona contesta sí, el puntaje es diferente que cuando la persona contesta no, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tiene trabajo estable, no sabe, no marcar nada. Entonces, si te contesta sí, le ponen 0. Si te contesta no, es 4, porque es una señal de peligrosidad para nosotros, en la ficha de valoración de riesgo. Si la persona no tiene trabajo estable, quiere decir que muy probablemente sus actitudes o su conducta no son estables. Es decir, una persona que está estresada porque ha perdido el trabajo, nunca ha tenido trabajo, quizás es una persona que se dedica a las drogas, ¿no? Y así, etcétera, ¿no? Vamos viendo, por ejemplo, si consume drogas, y ella dice que sí, le ponen un punto. Si se pone celoso de forma constante y violenta, le ponen otro punto. Cuando usted estuvo embarazada, la golpeó, le ponen otro punto. Cada vez que ella contesta sí, tiene una puntuación, ¿no? Cuando la ha amenazado con suicidarse, sí también. La ha amenazado con hacerle daño a sus hijos, cree que es capaz de matarla, ¿no? La llama insistentemente, le deja mensajes, si no contesta, se molesta, sí. Esta de aquí, por ejemplo, la pregunta 18 es la más común, ¿no? Quiero la clave de tu Facebook, quiero la clave de todas tus redes sociales, quiero ver si has puesto una foto con otra persona, ¿no? La celotipia, pues, la celotipia y la inseguridad son indicadores de que la persona podría caer en un episodio violento en cualquier momento porque tiene un carácter débil y no se puede controlar. Tiene una escasa tolerancia a la frustración, quizás ha tenido otras relaciones en las cuales se ha comportado de esa manera, ¿no? Y ahora repite. Normalmente es un ciclo en que vuelve a repetir. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando la persona, sumatoria de todas estas preguntas, podemos llegar hasta los 37 puntos y la persona sería calificada como que se encuentra en una situación muy extrema. Esta persona no debería regresar a su casa. Esta persona debería ser ingresada inmediatamente en un hogar de refugio junto con sus menores hijos y permanecer ahí hasta que obtenga su medida de protección. También se consideran en otra parte de la ficha de valoración la violencia económica o patrimonial. ¿Por qué? Porque eso le da pie también la asistencia social, toma nota de estos temas para ver de qué manera desde el punto de vista como asistente social le pueden apoyar a la señora. También, por ejemplo, pasa bastante, cuando la señora gana la demanda de alimentos, el hombre se aparece en el hogar queriendo sustraer a sus menores hijos, ¿no? A pesar que la señora tiene la tenencia, la golpea a los niños, hace un escándalo, finalmente llega la policía, ¿no? Es como consecuencia de que la señora pueda ganar alguna acción judicial en contra del señor, que se pueda producir también una situación de violencia. Porque cuando ella ya no es dependiente económica, sino que él va a tenerle que depositar, él ha perdido el control. Es así como lo lee el señor, ¿no? He perdido el control. Ahora yo le voy a tener que depositar dinero, es decir, ella me va a terminar controlando a mí.
¿no? Por orden judicial o por lo que sea, pero ella me va a controlar a mí. Ahora yo tengo que depositarle. Encima, como he sido violento, no puedo ver a mis hijos. Entonces ella es la que tiene el control de la relación. Y hay personas que, digamos, reaccionan violentamente frente a estas circunstancias. Y no se dan cuenta que son ellos mismos los que han ocasionado que la señora tenga que recurrir a instancias judiciales para pedir lo que por derecho le corresponde a sus hijos. También, por ejemplo, cuando hay un tema de orientación sexual diferente, ¿no? Su pareja o expareja le ha agredido, insultado o excluido o discriminado por su orientación sexual, no se les obliga a contestar si no desean. También para un tema de la futura denuncia que se va a tener que hacer, ella tiene que dar razón de dónde vive, no sino dónde es su trabajo, su centro de estudio, o en qué otro lugar puede encontrar al denunciado, porque el policía pues tiene que proceder a la captura, ¿no? De ser el caso, ¿no? De corresponder. También si practica deportes violentos, karate, artes marciales, es miembro del ejército, de las Fuerzas Armadas, tiene amistades que han estado en la cárcel o han tenido problemas con la ley. Ha habido asesinatos de mujeres producidas por sicarios, ¿no es cierto? Y ha sido en el contexto de violencia familiar. Luego, cuando se investiga el crimen, nos damos cuenta que el esposo fue quien la mandó matar. En principio solamente vemos a un sicario que de alguna manera ha agredido, ha matado o ha pretendido matar a una persona. Bueno, luego de marcar las preguntas, como señalé, hay una tabla, ¿no? Que les va a corresponder. Luego de que se ha hecho la evaluación, los resultados nos pueden llevar, ¿no es cierto? Cuando se van a dictar, por ejemplo, medidas de protección, nosotros tenemos el caso del riesgo leve o moderado identificado en la ficha de valoración de riesgo. Entonces, el juzgado de familia en el plazo máximo dice 24 horas, pero siendo honestos, cuando es leve o moderado se produce en 48. Y a veces un poquito más. Se hace el esfuerzo, pero hay bastante demanda. Contados, por eso dice, desde la toma de conocimiento de la denuncia. Evalúa el caso y resuelve en audiencia la emisión de la medida de protección con las cautelares requeridas que estén acorde con las necesidades de la víctima. En el caso de riesgo severo, ahí sí todo es 24 horas. Porque recordemos, estas medidas de protección surgen con la necesidad de impedir el feminicidio. El feminicidio se puede producir al día siguiente, en el término de la distancia, en cualquier momento se puede producir. Entonces el riesgo de severo, sí, vamos a decir, comienza el camino de una alerta máxima y el horizonte que se tiene para reaccionar son 24 horas. Ante la duda, aunque le llegue al magistrado el folder vacío prácticamente de la policía, solo con la denuncia, los antecedentes de él y ella, quizás la ficha C4, ¿no? Porque la señora capaz salió de su casa hasta sin DNI, entonces tiene la identificación del víctima, del agresor, tiene que la persona no tiene antecedentes, tiene la denuncia de la señora y no tiene nada más, ni siquiera tiene informe social, no pasó nunca por un SEM. Todo lo que el juez tiene es documentos de identificación de las partes y la versión de la señora. ¿No? Todavía no ha sido evaluada ni físicamente, ni psicológicamente, no tiene nada. Imagínense, pónganse ustedes en el lugar del juez. El juez dice, bueno, acá la señora me dice que pues, la quieren matar, prácticamente, ¿no? Y ya salió evaluada la ficha de valoración de riesgo, que acá la estoy mirando, como que la señora está en el pico máximo. Yo, juez, ¿para qué me arriesgo? Le doy la medida de protección, luego veremos quién tiene la razón. Y de manera inmediata, ¿no? Salen las medidas de protección. Ya si la denuncia es falsa, eso es otro camino que veremos luego.
Ya si resulta que la señora a la hora de ser evaluada psicológicamente pues tiene algún desajuste, ¿no? De conducta o solamente su percepción, o la señora ya se tranquilizó y se ha dado cuenta que es una exageración lo que ha hecho, en realidad no había sufrido tanta violencia, pero ya lo vio de esta manera, lo percibió de esa manera, ¿no? Ya, todo eso lo vamos a ver cuando salga el resultado del Instituto de Medicina Legal. Mientras tanto, la señora está en su casa con su medida de protección. Ante la duda, todos los magistrados, y también porque la ley lo señala, es más conveniente dar la medida de protección. Entonces, insisto, la medida de protección es vamos a decir, la ponderación entre la amenaza y la vulnerabilidad. Por ejemplo, esta persona está embarazada, su vulnerabilidad es mayor. Si esta fuese una persona adulta mayor, fuera un niño, niña, adolescente, una persona con discapacidad, su vulnerabilidad sería mayor a la de cualquier otra persona. Si es una persona que está sana, pero digamos, ha sufrido un accidente y tiene una bota con un yeso, ¿a dónde va a correr esa persona? Está en un estado de vulnerabilidad también. Y en el tema de la amenaza tiene que ser cierta, verosímil, real, ¿no? No producto de la fantasía de alguien, sino tiene que ser algo que tenga elementos periféricos de corroboración. Si no, el magistrado estaría un poco a ciegas, ¿no? Tratando de dilucidar si esta persona me dice la verdad o no. Entonces, hay algunos cuadros como esta tabla que les estoy mostrando, que pertenece a una ficha de evaluación, a una guía para utilizar el sistema, la guía metodológica de SARA. Esta guía metodológica de SARA, que fue creada en Estados Unidos y luego adaptada y que la utilizan en España, ¿no? Trae como una de sus bondades esta tabla, ¿no? Esta tabla que se parece al modelo de Corsi, ¿no? El modelo de Corsi nos habla de un macrosistema, un exosistema, microsistema y el ontogénico o individual. Entonces nos habla de qué trae por dentro, en su corazón, sus sentimientos, en su historia, un agresor y una víctima. ¿Qué hace posible que ambos estén juntos? Nos trata de explicar, ¿no es cierto?, los factores para que unas personas puedan tener relaciones positivas y otras tengan relaciones negativas. Esta tabla trata de explicar los factores de riesgo de violencia contra la pareja, específicamente contra la pareja, que es la mayor parte de las manifestaciones de violencia que se tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? El agresor tiene en su historia individual abuso de drogas, odio, hostilidad, actitudes que disculpan la violencia contra las mujeres, la justifican. Tienen una ideología tradicional en los roles sexuales, es decir, la mujer siempre debe estar disponible para el varón, ¿no? No importa si ella no siente placer, el que tiene que estar complacido tiene que ser él. Tiene también una historia individual de depresión, abuso de alcohol, ¿no? Y su empatía es escasa. Su empatía es escasa. Por eso cuando la mujer sufre, llora delante del agresor, el agresor no se conmueve, porque para él, desde su mirada, ella no vale lo mismo que él, y su sufrimiento tampoco. Entonces no le da valor, no le concede importancia al sufrimiento en particular de su víctima. Luego, esta persona, que en un sistema un poco más pequeño, vamos a decir, las experiencias que esta persona ha tenido saliendo fuera, esta persona ha sido, por ejemplo, víctima infantil de abuso, ha tenido relaciones sexuales forzadas, o las ha visto o las ha practicado o se las han practicado. Ha sido una persona que ha sido probablemente víctima de acoso, es una persona que no se siente muy satisfecha con las parejas, se ha separado de otras parejas, acostumbra a controlar a su pareja, maltratar animales, es muy celoso, comete abuso emocional o verbal y tiene un historial de agresiones sobre la pareja. Y se junta precisamente con la víctima que tiene características parecidas, que busca siempre satisfacer a su pareja, que no la abandone, tiene
tiene hijos, algunos son de él, otros no, pero el asunto está que tiene hijos y por eso tiene dependencia emocional. Ella siempre está pensando que se puede sacrificar por sus hijos, tiene esta tendencia a sacrificio, ¿no? Y acepta por eso la violencia contra ella. La acepta como algo ya con resignación. ¿Por qué? Bueno, porque quizás ella también ha sido educada en la teoría de la normalización de la violencia contra la mujer. Probablemente su entorno familiar, lo que ella trae como historia personal, también ha visto violencia contra su madre o contra las mujeres de su familia o ha tenido un padre abusivo también. Entonces, ya saliendo, vamos a decir, a la vida pública, este agresor en el exosistema, tanto en el trabajo como en el tema educativo, es una persona muy estresada, ¿ok? Ha tenido ya otras parejas, o mejor dicho, ha ejercitado violencia contra familiares, no necesariamente su pareja, pero por ejemplo ha podido pegarle a su madre, ha podido pegarle a su padre, que ahora son mayores, ¿no? Le preocupan el tema de los ingresos económicos, pero él detenta el poder económico, ¿no? Inclusive puede ser una persona con antecedente que ha tenido detenciones anteriores y normalmente supera en edad a su víctima, ¿no? Imagínense una historia de 19 contra 25, 19 contra 30, ¿no? Son parejas que normalmente tienen una distancia de edad, no en todos los casos. En la etapa de noviazgo, los agresores de este tipo buscan personas que todavía no se encuentran completamente maduras y son normalmente las primeras parejas de sus víctimas, o las segundas o las terceras. La cantidad de parejas que haya tenido la otra persona no es lo importante. Lo importante es que el agresor tiene más experiencia en las relaciones que su víctima. ¿Okay? Y esta víctima puede tener un nivel educativo quizás un poco más bajo, quizás no tenga tantos ingresos económicos, más bien esté necesitando ayuda, ¿no? Social, económica, y como dije, tenga menos edad. Y luego tenemos todo lo que la sociedad opina acerca de ellos, ¿no? Entonces, si vivimos en un país como el Perú, que tiene una cultura matriarcal, perdón, una cultura patriarcal, ya quisiéramos que fuera matriarcal, una cultura patriarcal en donde hay mucho machismo y mucha misoginia, o sea, es odio a la mujer porque es mujer. Mucho machismo es querer colocar siempre la feminidad y todo lo femenino en una posición de inferior jerarquía. Y además una ideología detrás, ¿no? Porque la ideología del patriarcado tiene dos ideas fundamentales. La primera es el hombre y el mundo ha sido concebido para servir al hombre. Es una teoría androcéntrica. Todo gira en torno del varón. Hasta el idioma, todo gira en torno al varón. Okay. El varón es superior a la mujer desde el nacimiento. Y la mujer no puede tomar decisiones por ella misma. Para eso tiene a su papá, para eso tiene al esposo, para eso tiene al hermano mayor. O sea, a la mujer no se le debe permitir que ella tome decisiones por sí misma. Ella debe estar siempre subordinada al poder de un varón, de su propia familia. Cuando es menor y cuando es mayor, al esposo. Y la palabra del esposo es la ley. Entonces, esas son las ideas del patriarcado, que no son las ideas que ahora están imperando, gracias a Dios, ¿no? Hay un buen contingente de generación joven que no opina de esa manera y mira más bien su relación con más democracia, con más tolerancia, con una coparentalidad, tanto el hombre como la mujer deben buscar tiempo de calidad para estar con sus hijos, que tienen pautas de crianza de culturas familiares muy similares, ¿no? Buscan el bienestar del menor, ¿no? También tiene corresponsabilidad doméstica, ¿no? Ambos usan la lavadora, ambos cocinan, ambos llegan el día que tenga que llegar y se dedican a limpiar la casa los dos juntos para terminar antes, ¿no? Se dividen las tareas domésticas, no todo el peso de la responsabilidad de llevar el hogar o la administración del hogar recae sobre uno, sino que se dividen los roles, se dividen las tareas, ¿no? Y las comparten de manera equitativa. Esas son las nuevas parejas ahora. Parejas jóvenes están dispuestas a dar ese gran salto y hacer el cambio, ¿no? Y entonces aquí, cuando el Instituto de Medicina Legal me mire, ¿no es cierto?
mire a nuestro cliente, a nuestra usuaria del servicio, nos va a decir, mire, le va a llegar el oficio, va a ir para que sea analizada, y entonces, ¿qué indicadores vamos a encontrar del daño psíquico que usted probablemente ya los ha visto? Desde que ha conocido a la persona y ha estado conversando con ella en su servicio. ¿Qué va a ver? Puede ver esto. Síntomas depresivos. Señora, ¿usted duerme bien? No, yo nunca duermo. Yo duermo cada 2 horas, me levanto, camino por la casa, pienso en mi historia, y otra vez me vuelvo a tratar de dormir y así estoy. O se duerme todo el tiempo, todo lo contrario. Uno, en un caso no duerme y en el otro caso duerme de más. Tiene ánimo depresivo, ¿no? Todo lo que está señalando ahí. A veces hay hasta ideación suicida, tiene descuido del arreglo personal, usted la va a ver a la persona cuando llegue. Tiene fatiga, alteración del apetito o pérdida del apetito. Yo tenía, por ejemplo, una señora que sufría anorexia. Anorexia, o sea, la señora estaba, creo que con 15 kilos de menos. Uno se da cuenta por su talla y su peso, ¿no? No era normal. Cuando se fue al Instituto de Medicina Legal, salió en el caso más severo, ¿no es cierto? Y además también tenía ideas suicidas, ¿no? Entonces, tenía síntomas depresivos bien profundos. Síntomas, y todo era por el tema de violencia familiar. El señor le había quitado a su hija lactante. ¿Cómo la señora no iba a estar así, no? Entonces, síntomas ansiosos, ¿no? Que no le permiten a la persona desempeñarse normalmente en el día a día, y también irritable con las personas que están a su alrededor, pesadillas. Por ejemplo, en el caso de los niños, los síntomas ansiosos son evidentes. Los síntomas depresivos a veces los esconden un poco, pero los síntomas ansiosos los niños y los adolescentes no lo pueden esconder. Ustedes se dan cuenta desde que viene un adolescente que está que se come las uñas, que no puede estar sentado, se para, se sienta. El niño mira que la mamá se aleja 1 centímetro y ya está corriendo detrás de la mamá, ¿no? Esas son personas que tienen miedo, que normalmente ya han sido golpeadas, ¿no? Que no quieren estar solas. Secuelas también trae. Este daño psíquico le va a durar tiempo. Normalmente el daño psíquico tiene una equivalencia con las lesiones, leves, moderadas, graves. Pero más allá de la equivalencia, usted vuelve a analizar a esta persona dentro de 6 meses o dentro de un año, y es muy probable que todavía hayan secuelas post-trauma, ¿no? La persona no se acuerda, te preguntas y te dice, no, no me acuerdo de nada. O tiene pequeños flashbacks, ¿no? Pequeños recuerdos, pero no logra hilvanarlos todos ellos. No quiere además pensar en el hecho violento. Y vienen síntomas disociativos, ¿no? Como una vez escuchaba el testimonio de una menor y le volvían a preguntar algo que le habían preguntado hace un mes, porque el juez quería una precisión sobre el tema, y ella dijo algo así muy extraño, ¿no? Eso no me ha pasado a mí. Y tenemos la grabación, ¿eh? De lo que había declarado. Eso nunca me ha pasado. El fiscal y yo nos quedamos mirando. Eso nunca me ha pasado. No me acuerdo. Empezamos a pensar que podría ser una alienación porque alguien de la familia quería que se retire, la acusación porque el acusado era su padrastro, pero no, la madre no era alienadora, se le examinó, no. Entonces el psicólogo explicó que algunas personas, para que no les duela tanto lo que ha sucedido, hacen una disociación frente al episodio violento que han sufrido y lo niegan, ¿ok? Están como en una etapa de negación, no quieren asumir lo que les ha sucedido y se separan, se desasocian de eso, y entonces por eso contestan, no, yo no me acuerdo, a mí no me ha pasado nada de eso. Es una manera de protección que tiene su propio corazón y sus sentimientos tiernos de niña, de no reconocer que ha sido vulnerada por su padrastro, que probablemente una persona que ella quería o una persona que en todo caso era de su confianza. Entonces ya tiene completamente alterada la percepción y esto sale como secuela de post-trauma. Y lo peor es que se convierte en un remolino en su cabeza y la persona permanentemente
Eso a mí no me ha pasado, a mí no me ha pasado hasta que se llega a convencer a sí misma de que no le ha pasado y entierra el trauma. Y eso es bien peligroso porque ya para poder salir de eso, la criatura va a necesitar bastante terapia, ¿no es cierto? Ya muy especializada. Algunas relaciones interpersonales, sociales o laborales ausentes o pobres. No te mira a los ojos, disminución del rendimiento académico, desadaptación familiar, pérdida de confianza a personas cercanas, se vuelve una persona suspicaz, aislada, retraída, o todo lo contrario, se vuelve una persona desafiante, ¿no? Rebelde, ¿no? Dificultades para establecer a futuro, ¿no? Relaciones con pares y o parejas. Como ustedes pueden ver, pues hay una serie de inhibiciones que se producen también. La persona quedó tan lastimada en su autoestima que no quiere intentar nada ya, ¿no? Ya está inhibida sexualmente, eh, puede empezar a cortarse las muñecas, no con el ánimo de suicidarse, sino con el ánimo de llamar la atención hacia sí misma porque este dolor le duele menos. O sea, al dirigir su atención a un dolor físico, le duele menos que enfrentar el dolor psíquico y psicológico que va por dentro, ¿sí? La autolesión, la autoagresividad, busca distraer a la persona, o sea, distraer la psiquis, la mente, hacia el tema físico, porque no puede soportar el enfrentar el tema psicológico. Entonces es una respuesta, vamos a decir, impulsiva, muy peligrosa y que es parte del post-trauma, o sea, es parte de la secuela. También hay gente que lo hace antes, ¿no es cierto?, como una respuesta a lo que le ha sucedido, y entonces y hay miles de casos en los cuales se ha encontrado a la persona pues que se ha cortado, o que ha pretendido ahorcarse, ¿no?, o que ha pretendido hacerse un daño, y sobre la base de esa manifestación física es que se ha podido descubrir que la persona ha sido violada, porque la persona no dijo nada, porque viene padeciendo esto durante años. Hay niños que a los 13 o 14 denuncian situaciones que les han sucedido a los 7, a los 8, o que vienen de manera consecuente, vamos a decir, de manera continua le ha venido sucediendo durante muchos años. Yo recuerdo mucho el lamentable testimonio de una menor en donde la mamá le decía, pero hija, ¿por qué no me has contado lo que te ha pasado? Yo misma lo hubiera, pero no, hubiera hecho algo, ¿no? Y lo que la niña le comentaba era, es que él me dijo que si yo hacía algo, le iba a hacer lo mismo que me estaba haciendo a mí, a mi hermanita que es más chica. Y yo por eso me quedé callada. Pero yo te hubiera podido proteger, le decía su mamá. Pero a los 7 años yo no lo sabía. Ahora a los 14, que ya he entendido qué cosa es el sexo y que lo que me estaban haciendo no era una cosa consentida, ahora recién a los 14 es que ya he entendido qué es lo que me ha pasado, recién, ¿no? ¿Por qué? Porque las niñas entre los 13 y los 14 en los colegios, en la currícula está, pues, ¿no?, todo lo que es la educación sexual. La niña recién que entendió y por eso había pedido el apoyo y habían ido a denunciar. Entonces, esta manera en la cual la persona se acerca a presentar una denuncia después de mucho tiempo de que han pasado los hechos, lamentablemente a veces no llega a buen puerto. He visto muchos casos que han terminado siendo archivados, a pesar de que la menor ha prestado su declaración. Todavía faltan mecanismos para poder asegurar que estos casos no queden impunes. Bueno, aquí tenemos algunos indicadores físicos que los dejo para su análisis, ¿no? Pero el grado de daño psíquico es ausente, leve, moderado, grave y muy grave. Aquí están las consecuencias del daño psíquico, ¿no? Cómo se puede alterar. En el caso leve, es una mínima deficiencia de una función o capacidad, luego del hecho violento. No hay una presencia de indicadores muy graves. No afectan funciones en la capacidad de la autonomía de la persona examinada. Pero veamos cuando se trata
de moderada deficiencia en el área personal. Es que la persona hace una tarea, pero con esfuerzo para controlarse, no ponerse a llorar, pero sin embargo está desanimada por situaciones de frustración. Entonces, como ustedes pueden ver, lo que pasa en el área personal y en el área de pareja es consecuencia de este trauma que la persona ha tenido antes. Entonces ya la persona no se puede desempeñar como se desempeñaba antes. Empieza a tener, por ejemplo, en el área de pareja, peleas recurrentes que no se resuelven, impresiones verbales frecuentes de descalificación o de temor hacia la pareja, descuido o claros sentimientos de rechazo hacia la pareja. Muchas cosas suceden en el mundo personal que cuando no se controlan ya empiezan a extrapolarse hacia terceros. Moderada deficiencia en el área sexual, por ejemplo, evidente disminución de la frecuencia de las relaciones sexuales o en la satisfacción de ellas, rechazo persistente de relaciones sexuales luego de la discusión con la pareja. Todo esto se produce porque las personas han entrado en el ciclo de la violencia y llega un punto en el cual hay una explosión y el agresor quiere continuar teniendo la relación con ellas, pero ellas ya no tienen la capacidad. Ya no pueden continuar. O sea, hay un momento en el cual las personas dicen, ya basta, ¿no? Y es ahí cuando se les mide, se les evalúa y salen este tipo de situaciones como consecuencia de las evaluaciones. Esto es en el Instituto de Medicina Legal. Como ustedes pueden ver, son varias áreas que se examinan. El área personal, cómo se encuentra, en el área de pareja, cómo se encuentra, en el área de la familia, cómo se encuentra, en el área sexual, cómo se encuentra, en el área social y en el área laboral o académica. Y ahora cuando llegamos al nivel grave de daño psíquico, el sujeto, a pesar de esforzarse en controlar el signo o el síntoma, no consigue aliviarlo por sí mismo. Existe una marcada interferencia en la actividad y por lo general requiere soporte externo, hasta inclusive puede necesitar psiquiatra y tomar algún tipo de pastillas para controlar el ánimo, ¿no? Pero que ayude de manera, aunque sea momentánea. Y tenemos también el muy grave, ¿no? En que ya es incapaz de continuar con las actividades cotidianas, sin el soporte externo de terceros o un soporte o un entorno supervisado a tiempo parcial o tiempo completo. Ya ahí sí su función y su capacidad, sus capacidades intelectuales o mentales están en alto riesgo. ¿Sí? Bueno, aquí está la evaluación. Entonces, el daño psíquico, por si acaso, no es un diagnóstico, ¿no? Sino es un valorador de la gravedad del diagnóstico. Es una valoración bastante compleja. Han visto ustedes, pasa por varias áreas. Se tiene que considerar que también la persona haya venido a simular. La simulación o la disimulación del evaluado, de la evaluada. Tiene que haber cruce de información. No solamente, por eso es que no es tan rápido como una sesión y me voy, no. Aquí son mínimo sesiones de 1 hora y por lo menos son 3 sesiones. O sea, no es que va un día y de ahí sale el informe. Es un análisis. No se basa se basa en el análisis clínico, pero no es un análisis psicométrico. Es decir, yo no estoy buscando que usted llegue a una escala. No, yo lo que estoy buscando es entender cómo funciona su mundo interno y en qué situación se encuentra usted. ¿Cuál es el nivel máximo que usted ha soportado del tema de violencia, ya sea psicológica, y en qué nivel se ha quedado usted? O sea, se ha quedado usted en muy grave, así, de manera alterada, anda usted todo el día, ¿no? O usted ha logrado, con ayuda de otras personas, su psiquiatra o su psicólogo, ha logrado controlar su ánimo, ha logrado superar su problema, ¿no? Y también le pregunta, señora, ¿usted toma alguna pastilla, alguna droga, toma usted alcohol, cómo se consuela usted? Y entonces eso es lo que les quería comentar. Entonces ahora vamos a ver, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, me avisan por favor para ir respondiendo, para que no se quede nada sin responder. Desde la coordinación me pueden avisar si hay alguna pregunta.
En la mensajería, quiero decir. Doctora, en el chat no tenemos ninguna pregunta. ¿Ya? Ok, perfecto. Entonces continuamos. Vamos a ver ahora la red. Usted me avisa, doctora, nos había enviado un video para proyectarlo. Ah, sí, sí. Ahora, por favor, ¿lo podrías proyectar? ¿Ya lo tienes? Sí, Lo voy doctora. a dejar de compartir. Vamos a ver cómo se reeduca a las personas agresoras y cuál es su tratamiento en medio libre. ¿Ok? Adelante, por favor. Voy a dejar de compartir. Tengo la edad de 25 años y vengo por el delito de homicidio calificado. Estoy acá por el delito de lesiones graves. Tengo 28 meses preso ya. Tres muchachos me ventajearon. Me dejaron todo un broncano, pues, porque me hincharon por esta parte, me doblaron la nariz, unos hematomas en la cabeza. No puse una denuncia, fue mi error, pero qué iba a saber, ¿no? Lo que iba a pasar más adelante, en el cual iba a dar riendas sueltas a ese rencor que yo tenía dentro, ¿no? Estaba saliendo del gimnasio y me encontré con un amigo y me pidió que lo acompañara a una reunión. Justo estábamos yendo y lo comenzaron a agredir a él. Y yo por defenderlo lesioné a un muchacho, ¿no? Y era sobrino de un fiscal y me hizo la denuncia en la comisaría y a los 2 días, 3 días nomás ya estaba preso en Urigancho. En ningún momento yo tuve las intenciones de matarlo, sino tuve las intenciones de pegarle nomás, pero no fue así. El muchacho también bajó armado y con su misma arma fue medido, ¿no? Como se diría. Con su misma arma se la clavé al muchacho. El programa CREO es un programa de tratamiento de intervención que se ha diseñado para trabajar inicialmente, ¿no? Con jóvenes primarios que están por delito de patrimonio. Porque cuando uno está preso se aleja de muchas cosas, ¿no? Tu familia, tus amistades, pierdes muchas cosas. Estudio, tiempo, trabajo. Y quería cambiar en verdad mi vida más por mi madre, por mis hermanos y por mí también, porque en un futuro si sigo en lo malo, la gente me va a ver ya tal vez no como una persona, sino como una lacra. Para que un joven ingrese al programa, requisito indispensable es que tenga la voluntad de cambio. Esa disposición de decir, cometí algo y quiero cambiar. Por mí mismo, por mi voluntad, cambié. Ya no soy la misma persona de antes, la misma persona que se alteraba y ya comenzaba los golpes, ya no, ya. Soy otra persona tranquila, pasiva. De ahí viene lo que es la evaluación de los criterios del programa, que es joven de 18 a 29 años, primario, que tenga un delito que no exceda los 15 años de sentencia. Pero para eso hay toda una evaluación de los profesionales, ¿no? Para un poco determinar que el perfil que estamos buscando esté contemplado en este joven, ¿no? La mayoría de los internos que vienen aquí han venido con una socialización inadecuada, ¿no? Han venido con falta de valores. Los que recién ingresan al programa, creo, a veces vienen con costumbres de la calle, ¿no? Que se levantan tarde o no quieren hacer su limpieza, su mantenimiento, ¿no? Sí hay progresos, hay mejor disposición, incluso la familia también siente que hay apoyo de parte de acá y hay una mejor iniciativa. Este curso de Aprendiendo a Pensar les ha ayudado a desarrollar un pensamiento crítico
a tener un pensamiento mucho más racional. Te das cuenta de cuando lo conociste es cuando llegó, que era una persona un poco descuidada, a cuando ya tiene tiempo, ¿no? Que es una persona ya más ordenada en sus cosas. O sea, se nota el cambio en las personas, ¿no? La infraestructura es importante dentro del desarrollo del programa porque la infraestructura nos va a dar la posibilidad, primero, de mantener a una población dispersa en actividades diversas, cosa que no se puede conseguir un espacio hacinado sin las condiciones mínimas. Lo bueno de acá, de la infraestructura de acá de Ancón 2 es que, bueno, cuando nosotros llegamos el penal estaba nuevecito, nadie se había vivido acá y cada uno tenía su cama. En cambio en Lurigancho dormías en catres, en camarotes. Y acá cada uno tiene su cama, cada uno tiene su espacio, ¿no? La motivación del espacio verde también es importante porque lo que queremos es que ya reconocemos que estos jóvenes pues sí cometieron un delito y ellos lo saben muy bien, pero no vamos por el hecho de la represión como medida para rehabilitar. Les tratamos de dar las condiciones que de alguna manera les generen cierta baja de ansiedad, que les generen la mayor motivación para trabajar. En una situación de un penal que todo es cemento, todo son rejas, un área verde siempre es un reflejo de algo más positivo, ¿no? En las terapias psicológicas aprendo bastante lo que es control de impulsos, a elevar más mi autoestima, a tener un pensamiento más crítico antes de actuar. Y cada día han ido aprendiendo, han ido desarrollándose. Hoy en día son capaces de hacer su propio proyecto de vida. O sea, a proyectarte qué cosas puedes hacer saliendo. Alternativas de solución a los problemas que se me presenten y también a desarrollar mis habilidades manuales. ¿Qué carreras puedes seguir estudiando? ¿Qué cosas puedes hacer? ¿En qué te puedes desempeñar? ¿Cómo lo vas a hacer, no? Realmente muchos de ellos de repente han caído en el delito por falta de repente de control o de apoyo de sus padres, ¿no? Cosa que aquí lo han encontrado ese apoyo, aquí le han encontrado esa motivación. Es un programa que ayuda bastante. Nos hemos propuesto que los programas como Creo, INPE de Vida, TAS, Focos sean el sentido central de nuestro trabajo. De tal manera que estamos planificando penales taller, penales escuela, que todas las personas que están en un penal trabajen y estudien, pertenezcan a los diferentes programas de rehabilitación y tratamiento y a los diferentes programas laborales. Ese es el objetivo fundamental del INPE que queremos lograr a lo largo de estos años. Me he desarrollado bastante en lo que es costura. Acá también dan talleres de confecciones, manualidades, carpintería, serigrafía. Me distraigo, pasa el tiempo rápido, me distraigo ya, como fue acá ha pasado una hora, pues ya es mediodía ya. Es muy importante que los jóvenes siempre se mantengan ocupados en primer lugar. Y en el taller de costura, bueno, yo he aprendido a hacer mi propia ropa, ¿no? Y en segundo lugar, que puedan adquirir alguna función técnica para que puedan trabajar en la calle, ¿no? Yo creo que regalarle algo a tu familia que has hecho tú mismo con tus propias manos tiene un valor más significativo, ¿no? Que algo comprado. Todo, ropa, gorra, short, jean, todo, ¿sí? Yo aprendí bastante cosas, lo que no sabía, y ahora sí sé. Después el trato es para todos por igual. Realmente aquí todos son mis alumnos, nadie es delincuente. Para mí, incluso a veces le digo hijito, hijito, ¿no? Porque me gusta que se sientan bien acá. Quiero coser nomás, coser y coser, hacer prendas, ropa. Y a veces me dice, profesora, usted se parece a mi mamá, a veces cuando le llamo la atención por algo que le he dicho que no lo haga y lo hace, ¿no? Entonces, profesora, usted se parece a mi mamá. Sí, seguro, porque usted no le hacía caso, le digo así. Y me da gusto porque así cada vez tengo más alumnos. Parece que les gusta que uno esté ahí y se sienten bien acá realmente. Yo sé, estoy seguro que si no hubieran programas como el Creo, la gente no se resocializaría, ¿no? Seguiría siendo la misma de antes.
hay gente afuera que piensan que porque uno ha estado preso va a salir a seguir robando, delinquiendo. Claro, hay personas que no cambian también y que siguen haciendo las mismas cosas y eso perjudica al resto, ¿no? Porque yo creo que, o sea, todas las personas no son iguales, ¿no? O sea, siempre hay personas que recapacitan, se dan cuenta del error que han cometido y cambian. Tal vez de niño. Bueno, espero que les haya gustado el video. Ese es el programa Creo, ¿no es cierto?, que genera nuevas oportunidades para chicos que, como dice el video, se encuentran entre 18 y 29 años, son reos primarios, ¿no? Es el único programa que se tiene de reeducación, ¿ok? El otro programa está referido a los agresores sexuales, se llama TAS. Es un programa que busca, de alguna manera también, hacerle entender a las personas que tienen algún tipo de trastorno relacionado con el sexo, de alguna manera con apoyo de los psicólogos, logran comprender que así como estos jóvenes entendieron que las ideas o las creencias que tenían acerca de su comportamiento puede ser modificado, estas personas que trabajan en el programa TAS logran hacer exactamente lo mismo con personas y con las ideas que tienen o creencias o comportamientos inadecuados acerca del sexo. Comportamientos inadecuados que pueden haber sido aprendidos o pueden haber sido validados y que se convirtieron en parte de que son parte de la personalidad de este sujeto y se le explica, mira, en sociedad tales prácticas o esta manera de tratar a tu pareja no es adecuada. Tú requieres el consenso de tu pareja para empezar, para tener relaciones sexuales. La mujer no es una cosa, la mujer es un ser humano, tiene sentimientos, tienes que ser empático, ¿no? O sea, enseñar que el sexo no solamente es un tema físico, sino que también es parte de la intimidad entre dos personas y que tiene un significado mucho más profundo. Algo que definitivamente información que probablemente nunca tuvieron, ¿no? Entonces, este programa, el TAS, hace revisión, vamos a decir, de estas ideas y modifica patrones de comportamiento. Después hay otro programa adicional que está referido al tema de las drogas, porque muchas personas que ingresan a los penales pues vienen con algún tipo de problema de consumo de drogas, ¿no? Y ese otro programa está financiado por Devida y INPE, ¿no? Y van a la par. Dentro de este mismo programa de Creo se presenta la oportunidad de estudiar y trabajar a la vez. Y hay talleres industriales, como ustedes han podido apreciar en el video, de confección, corte, también carpintería, hasta corte de cabello también, ¿no? Y lo bonito es que al final, yo les estoy dejando en mi diapositivas el enlace para que ustedes vean, porque el video todavía tiene más minutos, ¿no? Al final, el proyecto de vida que tienen los chicos cambia completamente, inclusive algunos de ellos que probablemente salgan en el mismo tiempo, piensan jalarse entre sí y poner un negocio juntos de confección cuando salgan, es decir, empiezan a soñar con una vida distinta, con un proyecto de vida más saludable para ellos mismos y su familia, ¿no? Entonces, quisiera concluir mi intervención en este punto y dejarles a ustedes para que puedan hacer las preguntas que consideren convenientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a usted, doctora, por su excelente disertación. Agradecerle a nombre de nuestra institución ANDAP. Esperamos contar con su participación en los próximos eventos, doctora, que tenemos pendientes todavía, en vista que corresponde a un diplomado. Muchas gracias, doctora. No vemos ninguna pregunta en el chat. Entendemos que a nuestros participantes le ha quedado claro el tema que ha abordado el día de hoy. Muchas gracias, estimada doctora. Gracias a ustedes. Hasta luego.